Justicia de Dios, parte 3. Los juicios de Dios. Salmos 9, 7 y 8 dice: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, hará juicio a los pueblos con rectitud. La Biblia nos está diciendo acá que Dios es justo y que va a juzgar a toda la humanidad para dar recompensas y castigos. En diferentes partes de las Escrituras podemos ver que Él hará justicia sobre la humanidad. Por ejemplo, en Mateo 12:36, Jesús dijo: Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y en Eclesiastés 12:13 leemos: La conclusión de todo el discurso oído es esta: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Entonces nos está diciendo que Dios va a poner a juicio nuestras acciones y nuestras palabras, e incluso aquello que está escondido en nuestro corazón. Pero Dios es misericordioso, es bondadoso y está lleno de amor. Por esa causa, Él no está emitiendo su juicio hoy. No está castigando gente hoy, sino que está siendo paciente con los incrédulos para darles la oportunidad de que se arrepientan y que alcancen salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice: El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. El apóstol Pedro acá nos está diciendo que Dios no demora su promesa de salvación solo por un deseo injustificado de demorarlo, sino que su intención es que todos se arrepientan, y por eso está siendo paciente. No obstante, en algún momento va a llegar un día llamado el Día del Señor, y va a haber gran destrucción sobre la tierra, y va a venir gran aflicción sobre los incrédulos. ¿Qué es el Día del Señor? Bueno, la expresión, el Día del Señor, tiene un significado muy particular en la Biblia. En el Antiguo Testamento es llamado el Día de Yahweh o Día de Jehová, y en el Nuevo Testamento lo vemos como el Día del Señor, y también como el Día de Jesucristo o el Día de Cristo Jesús. La palabra día se usa en forma de metonimia. Metonimia es una figura de dicción. Es una figura que en este caso reemplaza a una parte más grande, o sea, un tiempo determinado, por una parte más pequeña, en este caso el día. Entonces, la palabra día indica un tiempo o un período, pero no necesariamente un día. Señala el tiempo en el que Dios va a juzgar a la humanidad, castigando a los incrédulos y a los malvados. Isaías 2:11 dice: Los ojos altivos del hombre serán humillados, y la soberbia del ser humano será postrada. Solo Jehová será enaltecido en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá contra todo arrogante y altivo, y contra todo el que sea enaltecido, el cual será humillado. Isaías 13:9 dice: He aquí que viene el día de Jehová, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella a sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Otros versículos que nos hablan de este día de Jehová, si lo quieren buscar, son Joel 2 del 1 al 3, Amós 5 del 20 al 24, Sofonías 1 del 14 al 18. Todos estos versículos nos muestran que el tiempo en que Dios juzgue al mundo va a ser un tiempo de gran aflicción y tribulación, donde Dios va a castigar la maldad del mundo. Este tiempo, como dije antes, también es llamado el Día del Señor en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:7 dice: Pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Acá hombre se refiere a toda la humanidad, hombres y mujeres. Versículo 8. Pero amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón,
entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de persona debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Por causa de ese día los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos al ser abrasados serán fundidos. Según las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Claramente se puede observar la correlación que hay entre lo que dice Pedro acá y lo que leímos en los versículos anteriores de los profetas. Pedro nos dice que este día del Señor va a venir como ladrón en la noche, o sea, inesperadamente, súbitamente. El castigo de Dios por la maldad del ser humano va a venir súbitamente, pero nosotros como cristianos no tenemos que preocuparnos porque antes de que ese momento llegue, vamos a ser arrebatados por Jesús en el cielo. Esto es lo que dice 1 de Tesalonicenses 4. 1 de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen es una figura para referirse a los que han fallecido. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y un poco más adelante, en 1 de Tesalonicenses 5:2, leemos: porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo acá a los tesalonicenses que los creyentes que queden hasta el día del juicio de Dios, vamos a ser arrebatados al cielo previo a que llegue el día del juicio sobre la humanidad. Al incrédulo, ese día lo va a sorprender como un ladrón. El ladrón viene de noche y roba, mata, destruye súbitamente, pero nosotros no vamos a sufrir daño porque Cristo nos va a llevar antes. Por eso la Biblia nos dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. 1 de Corintios 4:3 dice: para mí es poca cosa ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Esto lo dijo el apóstol Pablo cuando estaba por ser juzgado por causa de su prédica de la Escritura, por un tribunal que podría decidir quitarle la vida. En esos versículos las palabras tribunal humano, según el texto griego, literalmente se leerían como día humano. Estas palabras constituyen la misma figura de dicción metonimia, en donde, habíamos dicho, se usa la palabra día para representar un tiempo, y en este caso el día humano representa al tiempo presente, a la era presente. En el tiempo del apóstol Pablo no había cárceles como las conocemos hoy. Las cárceles eran lugares de confinamiento momentáneo, en general era momentáneo el confinamiento en las cárceles, mientras una persona esperaba un juicio, en el cual una persona podía ser liberada o podía ser condenada a muerte. Pablo estaba esperando ese juicio, ese tribunal humano que lo iba a juzgar, podía determinar si él vivía o moría, pero a Pablo no le preocupaba la sentencia de esta era. A él le preocupaba la sentencia de la era venidera, le preocupaba lo que Dios iba a pensar de él, de qué forma Dios lo iba a juzgar. Lo interesante acá es notar que Pablo llama a este tiempo el día humano, el tiempo en el que el ser humano está juzgando sobre la tierra, en contraste con el día del Señor, que es el tiempo en que Dios va a hacer su juicio sobre la tierra. Evidentemente, a Pablo le importaba más ser aprobado en el día que Dios lo juzgue y no en el tiempo presente que estaba por ser juzgado por seres humanos. Entendiendo que el día del Señor es ese tiempo de juicio, es fácil comprender las palabras de Juan en Apocalipsis 1:10, donde dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Muchos toman este pasaje y piensan que el día del Señor se refiere a un día de la semana. Entonces algunos dicen que se refiere al domingo, otros dicen no, se refiere al sábado. Pero nos tiene que quedar claro, por todo lo que hemos visto, que Juan, donde estaba, era en una visión sobre el futuro, cuando venga el día de juicio de Dios sobre la humanidad. Ese es el día del Señor. De hecho, las palabras el día del Señor no se usan nunca en la Biblia refiriéndose a un sábado o a un domingo. Si Juan hubiera querido decir sábado, hubiera dicho sábado. Si hubiera querido decir domingo, hubiera dicho el primer día de la semana. Pero al decir el día del Señor, es una expresión que los creyentes conocían muy bien, es el tiempo de juicio. Así que lo que va a escribir no es para la iglesia del presente, sino que son para iglesias del futuro. Estas 7 iglesias son iglesias que van a estar en ese futuro cuando ese día llegue, el día del Señor. Algunos creen que muchas de las cosas relatadas en Apocalipsis ya están sucediendo, pero no es así porque, como vimos, el día del Señor es un tiempo posterior al arrebato de los cristianos. Segunda de Tesalonicenses 2:1 nos dice: ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestro, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Es evidente que ya en aquel tiempo había gente que pensaba que el día del juicio de Dios ya había llegado. El templo de Jerusalén había sido destruido, había mucha maldad en la sociedad, los cristianos estaban siendo perseguidos y muchos creían que ya había venido el juicio, creían que ya estaba llegando el día del Señor y quizá muchos también pensarían: me perdí el arrebato, Jesús se llevó a los creyentes y me quedé. Pero no, Pablo les dice que no se dejen mover fácilmente y luego explica algunas cosas que sucederán poco antes del tiempo final. Por lo dicho aquí, había quienes incluso quisieron enviar cartas a nombre de Pablo o que decían que el Espíritu, entre comillas, les había revelado que el día ya había llegado. Hoy en día suceden las mismas cosas. ¿Cuántos hay que dicen haber recibido revelación de Dios y que Dios ya comenzó su juicio, o que ya estamos en el Apocalipsis, o que ya están sucediendo las cosas reveladas en el Apocalipsis? Pero nosotros no tenemos que creer esas falsas revelaciones, sino tenemos que creer a la palabra de Dios, que nos dice que el juicio de Dios va a venir después de nuestro arrebato. Y si aún quedan dudas sobre si los cristianos vamos a pasar por el tiempo de juicio de Dios o no, vamos a analizar otro concepto interesante en la Biblia, que es la ira de Dios. La palabra ira puede entenderse como un enojo fuerte, una ira, furia, furor. La Biblia nos habla de la ira de Dios siendo desatada sobre los que hacen maldad. Por ejemplo, en Éxodo 15:7 leemos: con la grandeza de tu poder has destruido a los que se opusieron a ti, desataste tu furor y los consumió como a hojarasca. Acá se habla del furor de Dios. En Números 25:3 leemos: Israel se adhirió al Baal de Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol, delante de Jehová. Así se apartará de Israel el furor de la ira de Jehová. Y acá se usan 2 palabras como para enfatizar lo enojado que estaba Dios: furor e ira. ¿Por qué? Porque Israel se había ido a adorar a otro Dios, a otros dioses. Salmos 85:2 dice: has perdonado la iniquidad de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados, has dejado todo tu enojo, has desistido del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu ira contra nosotros. Como vemos en el Antiguo Testamento, hubo ocasiones en el tiempo pasado en que Dios desató su ira sobre los impíos, castigándolos por sus malas acciones. Esto a causa de que Él debía mantener al mundo en condiciones para llegar a Cristo y poder salvar a la humanidad. Si Dios permitía que el mundo se llene de maldad, podría haberse complicado la venida del Salvador. No es la intención, en este estudio en particular, desarrollar todos los detalles de su propósito y plan, pero sí es importante que notemos que la ira de Dios está relacionada con su juicio y su castigo sobre la maldad. Ya habíamos visto previamente
que en el Evangelio se revela una ira de Dios contra todos los irreverentes e injustos, en Romanos 1:18. Las plagas, tragedias y mortandad relatadas en Apocalipsis son producto de la ira de Dios y de Jesús desatada sobre la tierra. En Apocalipsis 6, 16 y 17 leemos que la gente en ese tiempo está diciendo lo siguiente: y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Notemos que dice, ha llegado el gran día de su ira. Y ya habíamos visto que este día o tiempo también es el día de juicio de Dios sobre la maldad humana. Así que las expresiones día de la ira y día del Señor son sinónimas. Refieren a ese tiempo donde Dios va a castigar la maldad humana. Es el día del Señor, ¿por qué? Porque está juzgando Dios o está juzgando el Señor. Es el día de la ira, ¿por qué? Porque en ese juicio Dios va a volcar todo el enojo que tiene contra la maldad del ser humano. Ahora veamos lo que nos dice Romanos sobre la ira de Dios. En Romanos 1:18 leemos, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esa causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces acá la Biblia nos muestra algunos de los comportamientos que causan la ira y enojo de Dios. El primer y gran problema es no dar la gloria a Dios. Esto es importante porque muchas veces nos enfocamos en las acciones del ser humano y no en el corazón. Y todas estas acciones parten de una actitud inicial del corazón, que es no dar la gloria a Dios. Cuando el ser humano, habiendo recibido la palabra de Dios, habiendo recibido el mensaje del Evangelio, un mensaje claro, un mensaje correcto, decide igualmente adorar a otro ser o otra cosa que no sea Dios, comienza en una espiral de descenso que le lleva a toda clase de conducta impura, incorrecta, inmoral, como las que menciona acá, y Dios aborrece estas cosas. Su ira viene contra estas personas. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, vida de la era, a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el judío primero y también el griego, pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien,
al judío primero y también al griego, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Entonces podemos ver que la ira de Dios no es para los que creen, sino para los que no obedecen a la verdad, los que son duros de corazón y no se arrepienten. Estas personas que no se arrepintieron, que no recibieron el mensaje del Evangelio, que no hicieron a Jesús Señor, están acumulando ira para el día de la ira y juicio de Dios. También es importante que tengan en cuenta que lo relatado en Apocalipsis no es el único momento de juicio e ira de Dios. En ese momento va a haber castigo sobre los malvados que aún estén vivos, pero para el resto también va a haber juicio. Ya lo vamos a ver más adelante. Todo el que no se arrepintió, todo el que no creyó en Jesús como Señor, va a tener un castigo acumulado. Alguien como Hitler no va a recibir el mismo castigo que una persona que fue incrédula, pero no hizo mucho daño. Cada acto de maldad de una persona que nunca aceptó a Jesús como Señor es acumulativo, va acumulando ira de Dios. Lo que quiero que se vea claro en estos versículos es que son aquellos que no se arrepienten, que no aceptan a Jesús como Señor, los que van a recibir la ira de Dios, no los creyentes. Para los que hemos creído en Jesús como Señor, no va a haber ira de Dios. No vamos a pasar por la ira relatada en Apocalipsis, ni por la ira final de Dios en la que destruirá por completo a los impíos. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. ¿Se acuerdan que habíamos visto la salvación, que es si creemos en Jesús como Señor, seremos salvados? Bueno, ¿de qué vamos a ser salvados? Vamos a ser salvados de esta ira de Dios. Dios va a volcar su ira sobre el incrédulo, va a castigar a cada uno conforme a sus pecados, pero nosotros, que nos merecemos también castigo por nuestros pecados, vamos a ser salvados de esa ira. ¿Por qué? Porque creímos en Jesús como Señor y por esa fe Dios nos regala esa salvación, nos pone aparte, nos deja separados del castigo que va a haber para los incrédulos. Versículo 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuevamente, está siempre hablando de esa salvación de la era venidera. Si Dios nos reconcilió con Jesús cuando éramos enemigos, con más razón nos va a salvar de su ira, de su enojo, porque Dios en realidad no quiere estar enojado con la gente, no quiere castigar a la gente, pero tiene que ser justo. Es justo para Él dar salvación al que cree en Jesús como Señor. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nuestros pecados, pero también es justo que cada uno reciba el castigo por sus pecados si no quiso aceptar precisamente el pago que hizo Jesús por nuestros pecados. Como pueden ver, entonces Pablo claramente nos está diciendo que por el sacrificio de Cristo, nosotros que creemos vamos a ser salvos de la ira. No hay ira para los creyentes. Lo repito muchas veces, pero es importante que entendamos esto. No hay ira para los creyentes. Efesios 2, versículo 1 dice: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. ¿Qué significa ser hijo de ira? Significa que merecíamos esa ira de Dios. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Aquí el apóstol Pablo señala claramente que antes de creer en Jesús como Señor, somos, por naturaleza, hijos de ira. Esta es una figura literaria que pone a la ira como nuestro padre o madre, mostrando que ya desde nacimiento tenemos esa tendencia al pecado y sin Cristo no podríamos jamás pasar a ser hijos de Dios y vivir en su reino. El versículo 6 nos dice que juntamente con Cristo Jesús nos resucitó
tiempo pasado. Y dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo es que nos resucitó si todavía no morimos? Podríamos pensar, ¿estamos realmente sentados en lugares celestiales ahora? Y por supuesto que no. Esta es otra figura literaria, otra figura de dicción, que los académicos llaman pasado profético. Consiste en hablar en tiempo pasado sobre un hecho futuro para mostrar lo segura que es una declaración. Pablo podría haber dicho aquí, nos resucitará y nos sentará en lugares celestiales, pero usa los verbos en tiempo pasado para mostrarnos que desde el punto de vista de Dios esto ya es un hecho. Aunque todavía no pasó, es tan certero y tan seguro que Dios lo dice en tiempo pasado. Esto va a pasar sí o sí. Una vez que hemos hecho a Jesús Señor, no hay nada que podamos hacer para perder nuestra vida en la era venidera. Vamos a estar sentados en lugares celestiales, vamos a ser resucitados. Eso no nos lo quita nadie. No obstante, más adelante vamos a ver que aunque el pecado no nos va a quitar la salvación, siempre trae consecuencias y por eso hay que evitarlo. Colosenses 3:5 dice, por tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvisteis también vosotros en otro tiempo cuando vivíais entre ellos. Entonces vemos que hay ciertas cosas que enojan a Dios, la fornicación, la impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría. Estas cosas hacen enojar a Dios. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los incrédulos, sobre los rebeldes, dice acá. Pero nosotros hemos sido librados de esa ira porque creímos en Jesús como Señor. Pero sabiendo que esas cosas le enojan a Dios, lo más lógico es que evitemos hacerlas. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces podemos ver que la Biblia, por todos lados, en un montón de versículos, nos dice que fuimos librados de la ira de Dios y relaciona muy estrechamente la palabra salvación con ser puestos a salvos precisamente de esa ira. Nuestra salvación consiste en haber sido salvados, puestos a salvo, librados de la ira de Dios y de la muerte final. Proverbios 11:4 dice, las riquezas no aprovecharán en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, que acá también es vida de la era, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces a esta altura creo que queda claro que hay una ira de Dios preparada para todo aquel que no cree en Jesús como Señor, y esto es porque Dios, como dije antes, es justo y tiene que castigar el pecado y la maldad. No obstante, Jesús fue torturado como un pecador, sin jamás haber pecado, y como Él fue injustamente torturado y asesinado, es justo también para Dios perdonar todo pecado y librar de la ira a quienes creen en Jesús como Señor. Esta es la gracia y la misericordia de Dios. Este es el mensaje del Evangelio que tenemos que predicar. La Biblia nos muestra diferentes juicios de Dios. Por un lado, en el Antiguo Testamento podemos ver que en ocasiones muy particulares Dios envió sus juicios sobre la maldad humana. Dos ejemplos claros son el diluvio de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Leyendo Génesis 6:5 podemos ver que en los tiempos de Noé la maldad sobre la tierra se había multiplicado al punto de que toda tendencia en los pensamientos del corazón del ser humano era de continuo solo al mal. En el caso de Sodoma y Gomorra, Génesis 18:20 nos dice que el pecado de la gente de esa ciudad se había agravado en extremo. En esos casos Dios envió destrucción a causa de su maldad, pero también porque debía frenar el avance de esa maldad para así concretar su propósito y su plan en Jesús. Además, estas intervenciones de Dios no fueron solo en respuesta a la maldad humana, sino al accionar de ángeles caídos que estaban actuando en oposición a Dios. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4,
que dice, porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojados al infierno, en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía día a día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En el versículo 4, la palabra infierno en el griego es tartaroo. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero hay que tener en cuenta que esta palabra no se refiere al infierno como lo conocemos a través de las películas, como ese lugar de tortura donde hay fuego, sino que lo dice el contexto mismo, es una prisión de oscuridad, es un lugar especial donde Dios tiene encerrado a ángeles caídos en espera del juicio y la destrucción final. El versículo 9 nos dice que si bien Dios castigó la maldad de la humanidad, este no es todo el castigo, sino que es una primera parte del castigo que merecen por su maldad. En el futuro, estas personas van a resucitar, van a ser juzgadas y van a tener un castigo completo. También los ángeles y espíritus que hayan hecho maldad van a recibir su castigo, y lo mismo va a suceder con lo relatado en Apocalipsis. Todo lo que dice Apocalipsis, todo ese castigo, es la primera parte del juicio de Dios sobre la maldad humana, pero después cada uno también va a ser juzgado por Dios y va a tener el castigo completo. Salmos 1:5 nos dice, por tanto no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este salmo nos dice que los impíos y pecadores no se van a levantar en el juicio ni estar en la congregación de los justos. Esto nos indica que va a haber diferentes juicios para los impíos, o sea, los incrédulos, y para los justos, o sea, los creyentes. Veremos que los incrédulos tendrán juicio para castigo, según el mal que hayan hecho, mientras que los creyentes vamos a tener un juicio que es para recompensas por lo bueno que hayamos hecho, por las obras de servicio a Dios que hayamos hecho. Nuestros pecados no van a ser tomados en cuenta porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, así que no vamos a recibir la paga del pecado, que es la muerte. Tanto los incrédulos como los creyentes, todos vamos a ser juzgados, y también los seres espirituales van a ser condenados, y los que hicieron el mal van a tener su justo castigo. Pero no todos vamos a estar en el mismo juicio. El juicio de los incrédulos es para castigo, el de los creyentes para recompensa. Leamos Juan 5:28. Dice, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Entonces Jesús está señalando que hay 2 resurrecciones. Una, los que hicieron el bien van a tener una resurrección que es de vida, donde van a recibir vida perpetua para la era venidera, y los que hicieron el mal, que no se arrepintieron, van a ser resucitados, pero para ser condenados, van a recibir el castigo por lo que hicieron, y al final vamos a ver que van a recibir una muerte final, una destrucción total. Hay que tener en cuenta que cuando Jesús habló estas palabras, el arrebato de la iglesia y muchas cosas que sucederían después de su ascensión aún eran un secreto guardado por Dios. Eso es el misterio del cual habla el apóstol Pablo. Por lo tanto, la resurrección de creyentes que sucederá en el arrebato no está contemplada entre estas 2 resurrecciones de las cuales habla Jesús. Si bien en el arrebato va a haber gente que va a resucitar, lo podemos considerar como una tercera resurrección diferente de estas 2. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había revelado nada sobre lo que iba a pasar con el arrebato. Era un secreto guardado por Dios. Entonces Jesús acá les habla de 2 resurrecciones que ya habían hablado también los profetas sobre estas resurrecciones. De todos modos, esto lo voy a explicar mejor en siguientes capítulos. Por el momento, lo que me interesa destacar es que Dios hará juicio sobre todos los seres humanos. El juicio para los creyentes va a ser para recompensas y para los que no han creído va a ser para castigo. Mateo 23:23 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley,
a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Y Lucas 11:42, también hablándole a los fariseos, Jesús les dice: «Ay de vosotros fariseos, porque diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasáis por alto el juicio y el amor de Dios». Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Jesús en estos versículos dejó en claro que lo más importante de la ley de Dios, lo más importante de aquello que Dios reveló en su palabra, era el juicio, la misericordia, la fe y el amor de Dios. En otras palabras, es importante que prediquemos que va a haber un juicio sobre la humanidad. El mal no va a quedar impune, sino que va a ser castigado. Es muy importante porque así la gente puede saber que Dios es justo. Cuando las personas logran comprender que merecen la muerte por sus pecados, entonces pueden entender por qué necesitan la salvación por medio de la fe, y eso les hace reconocer la misericordia y amor de Dios. Nadie se toma un remedio para una enfermedad que no sabe que tiene. Bueno, algunas personas quizá puedan tomarse un remedio por las dudas, pero la mayoría de la gente toma un remedio cuando se le diagnostica una enfermedad. Entonces el remedio para nuestros pecados es Cristo. Pero ¿quién va a creer en Cristo si no sabe que está perdido en delitos y pecados, si no sabe que está muerto, que va a haber un juicio y que va a recibir la ira de Dios en ese juicio si no creyó en Jesús como Señor? Por eso es necesario que la gente conozca de este juicio que habla la palabra de Dios y que conozca a su vez no solamente el juicio, sino que Dios es un Dios de amor, de misericordia, y que por medio de la fe las personas podemos ser libradas de ese juicio de castigo y entrar en el otro juicio, que es el juicio de recompensas. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, deberíamos mostrar ambos aspectos: la salvación por medio de la fe y el castigo sobre los que rehúsan a creer en Jesús como Señor.